cuentos. De modo que quiero esta noche compartir con ustedes y con la Orquesta Filarmónica de Chema Corbo, al que pido un fortísimo aplauso, por favor, antes de comenzar. Que queda ahí prácticamente como un pitufo. Está ahora mismo completamente iluminado de azul. Quiero compartir con todos ustedes una serie de cuentos que son realmente especiales, porque ahora que todo el mundo, o que mucha gente de pronto empieza a contar cuentos, yo que llevo tantísimos años contando cuentos, creo que se ha perdido algo importantísimo en esto de contar cuentos. Y es que cuando un cuentacuentos se sube a un escenario a contar cuentos, no puede contar cualquier cuento. Tiene que contar cuentos que le digan algo, que necesiten expresar algo, desde algo romántico, algo satírico, algo incluso perverso, o algo quizás canalla. ¿Por qué no? Vámonos por el canalla. ¿Qué no daría yo por bailar un tango? ¿Saben? Todos, o prácticamente todos los que estáis aquí, sabéis que soy de un pueblo de Cádiz que se llama Barbate. Hay 17 kilómetros hasta Marruecos, con lo cual tengo algo más que ver con un marroquí que con un sueco. Detrás de la casa de mis padres, y esto lo podéis comprobar si algún día vais a Barbate, cosa que os aconsejo, detrás de casa de mis padres está el Hostal Atlántico. Y el Hostal Atlántico estaba regentado por una mujer muy decente, la señora Mejías, y su hija Sara. Y yo estaba perdidamente enamorado de Sara. ¿Habéis tenido alguna vez la sensación, Ernesto, Raquel, de que el corazón se te va a salir del pecho y de pronto va a explotar delante de la persona que tienes delante? Pues eso me pasaba a mí cada vez que miraba los ojos de Sara. Y Sara ni siquiera se fijaba en mí. Y el Hostal Mejías, o el Hostal Atlántico, conocido en Barbate por el Hostal Mejías, por la señora que lo regentaba, era un hostal, como os digo, muy decente. De modo que nada extraño ocurría allí. Pero uno de estos veranos, cualquiera, uno de estos veranos calurosos, o semicalurosos, porque en Cádiz calor, lo que viene siendo calor nunca hay. De pronto apareció un personaje muy extraño en el hostal. Le llamaban el Ruiseñor. Aquel hombre dormía durante el día y trabajaba durante la noche. Ni a mí, ni a Sara, ni a mi familia, ni siquiera a la señora Mejías nos gustó en un principio aquel tipo. Pero los días fueron pasando y de pronto, una tarde calurosa del mes de agosto, el Ruiseñor comenzó, guitarra en mano, a cantar canciones de amor en los escalones del hostal. La señora Mejías y mi madre, que ya le valía, pero Sara, todas, absolutamente todas, quedaron prendidas, prendadas, enamoradas, completamente embelesadas, mientras aquel hippie de mierda, porque para mí no era más que otra cosa,
cantaba canciones de amor sentado en el escalón del hostal. Y fue, y ocurrió, y pasó, que Sara tenía una especie de don especial. Ella sabía introducirse a través de los cables del teléfono, a través de las paredes o de las puertas de las habitaciones del hostal, sin ser vista ni oída. Sara era transparente, translúcida, casi inexistente. Quizás por eso yo me enamoré perdidamente de ella. Quizás porque era el único que me fijaba en ella. Quizás porque era el único que era capaz de ver su alma. Pero Sara ni se enteraba. Desde aquel primer día en que el ruiseñor, guitarra en mano, comenzó a cantar canciones de amor en el escalón del hostal, Sara comenzó a practicar su rito de amor. Apenas teníamos 10 años y yo ya pude sentir el amor recorriendo cada uno de los poros de mi piel, mientras ella practicaba cada tarde cuando aquel viejo hippie, porque yo tenía 10 años, para mí aquel hombre era un viejo, se marchaba a trabajar, comenzaba a practicar su rito de amor. Como tan solo ella sabía, se introducía a través de los cables del teléfono, se introducía a través de la pared o de la puerta, sin ser vista ni oída. Se colocaba de espaldas a la cama y comenzaba a practicar su rito de amor. Se quitaba su uniforme de colegiala, su blanca inmaculada camisa, y se quedaba tan solo con sus braguitas de algodón. Luego se daba media vuelta, se dirigía a la cama y allí, boca abajo, comenzaba a aspirar y aspirar el aroma de aquel hombre a través de las sábanas de la almohada. Y así Sara cada tarde practicaba su rito de amor. Entraba como tan solo ella sabía, como tan solo ella podía, atravesando los cables del teléfono, atravesando la pared o la puerta. Se colocaba de espaldas a la cama, se quitaba su camisita blanca, su faldita, su uniforme, y se quedaba tan solo con sus braguitas de algodón. Y luego se daba media vuelta y comenzaba a aspirar y aspirar y aspirar y aspirar a través de las sábanas y el colchón el aroma de aquel hombre que tanto la traía, con tan solo 10 añitos. Y yo me moría de celos. Y un día por la tarde, cuando Sara se dirigía a practicar su rito de amor, paseando por los pasillos del hostal, oyó que de pronto de la habitación de su madre provenían ruidos extraños, agua correr, risas, y como tan solo ella sabía, se introdujo a través de los cables del teléfono, de la pared o de la puerta, y observó. Su madre se había convertido en un amasijo de lenguas, de brazos, de piernas. Dentro de la bañera y junto a ella se encontraba su amado, el ruiseñor. Y aunque al principio a Sara aquello le horrorizó, se dio cuenta de que su madre era capaz de extraer el placer del cuerpo de aquel hombre que tanto amaba y que tanto deseaba. De modo que se obligó a quedarse allí para aprender.
tan solo 10 añitos. Luego, como tan solo ella sabía, salió de la habitación a través de los cables del teléfono, de la puerta, de la pared, sin ser vista ni oída, y permaneció 3 días en estado crepuscular, meditativo. Yo no hacía más que esperarla y esperarla y esperarla, y casi aprendí a cantar algunas canciones, pero claro, en aquella época solo se cantaban canciones de Roberto Carlos y aquello era una mierda comparadas con la del Ruiseñor. Cuando Sara por fin salió de su habitación, esta vez de mañana, se dirigió a practicar su rito de amor. Como tan solo ella sabía, se introdujo a través de los cables del teléfono, de la pared, de la puerta. Se colocó de espaldas a la cama, se quitó su camisita blanca, impoluta, su uniforme, y se quedó tan solo con sus braguitas de algodón. Y luego se dio media vuelta y se dirigió a la cama. Se colocó sobre aquel hombre y comenzó a hacer los primeros movimientos, y cuando el hombre se sintió tocado, la cogió por la cintura y comenzó a hacer los primeros movimientos hasta que de pronto abrió los ojos y, lanzándola al suelo, le dijo: ¡fuera, niña perversa! Y el tiempo pasó. Y pasaron los años. Y al final, Sara se casó con un militar que se lo había pedido 1000 veces. Y cuenta, y esto os lo puedo decir, os lo digo de corazón, no visitéis el hostal, porque hay muchas cosas que visitar en Barbate, pero sí podéis preguntar por un hombre viejo con una guitarra en mano que todavía, hoy en día, se esconde en las esquinas para oler braguitas de algodón. Grazie mille. ¿Cómo estáis, chicos? Nos conocemos todos, ¿no? Casi todos. Vamos a cambiar de tercio y vamos a contar un cuento de verdad. Nos vamos con Pierrot. No se pueden contar cuentos sin hablar de reyes y de reinas. Y además os voy a contar una historia de un rey fantástico, maravilloso, estupendo, que se llamaba Pierrot. En el reino de la risa reinaba el rey más simpático, más alegre, más jovial y más miope que jamás pudierais haber imaginado. Se llamaba Pierrot. Y en el reino de la risa, gracias al rey, gracias a Pierrot, todo eran fiestas y todo eran risas. Pero comentan que en las noches más estrelladas, Pierrot salía al balcón de su alcoba a mirar el cielo con cara de idiota. Y a partir de ese momento, a partir de ese día, del primer día en que Pierrot
salió a su balcón a mirar el cielo con cara de idiota. Las risas ya no volvieron al reino de las risas. Y todo el reino cayó en desgracia. Y ya no hubo fiestas. Cuentan, dicen, comentan, que sus manos derechas, que no sé por qué todos los reyes tienen manos derechas y no tienen manos izquierdas. Pierrot tenía tantas manos derechas como manos izquierdas. Decidieron hablar entre ellos y preguntarse qué podrían hacer para solucionar el problema de Pierrot. De modo que cogieron los caballos más veloces que había en el reino y cabalgaron. Y cabalgaron. Y cabalgaron, y cabalgaron, y cabalgaron. Cabalgaron a reinos tan lejanos para encontrar a los sabios más sabios de todos los sabios en un sitio, en otro, en otro, en otro y en otro. Y cuando los encontraron, le contaron qué problema tenía el rey. Y los sabios más sabios de todos los sabios decidieron venir al reino de la risa y curar a Pierrot. Hablaron durante largas horas. Pensaron, meditaron, sacaron planos, dibujaron, hicieron test psicotécnicos. Pero Pierrot no sabía explicar qué era lo que le ocurría. De modo que uno de ellos, uno de los sabios, quizás el sabio más sabio de todos los sabios, decidió que debían esperar a que llegase la noche. Y la noche llegó. Y con la noche, Pierrot salió de nuevo a su balcón y comenzó a mirar el cielo con cara de idiota. Y el sabio más sabio de todos los sabios se acercó detrás de él, poco a poco, sigilosamente, y le ofreció un instrumento metálico alargado y le dijo: Su Majestad, colóquese esto en el ojo y mire por fin. Pierrot agarró aquel artilugio metálico, se lo puso en el ojo, miró y de pronto, me lo creáis o no, sonó una carcajada tan grande que se oyó en todo el reino de la risa. Y de pronto las fiestas volvieron y las risas volvieron al reino de la risa. Y todos fueron felices a partir de aquel día, pero cuentan, comentan y dicen que aún en las noches más estrelladas, justo en las noches más claras, se sabe que el rey sale al balcón de su habitación y comienza a mirar al cielo con cara de idiota porque sabe que no podrá jamás desenamorarse de la luna y jamás volverá a colocarse un artilugio en el ojo y jamás volverá a ser feliz, porque ¿sabéis lo que pasa? Lo que pasa es que en el fondo Pierrot no quiere ponerse gafas. Gracias. Es una noche de cuentos en los que tengo que contar cosas intensas o cosas que realmente cuentos que me hayan cautivado. Cuando leo algún cuento de algún autor
y de pronto digo, esto lo podía haber escrito yo, solo que este tío se me adelantó, simple y llanamente. Lo convierto en mío y lo hago mío. Y hay un cuento maravilloso que habla de un viento, no sé, ¿cuántos de aquí habéis estado en Cádiz? Se puede levantar la mano, perfectamente. Bien, sabéis que hay un viento de cojones que se llama el viento de levante. Es un viento que levanta pasiones incluso. Y si no me equivoco, en el Código Penal hay una, sí, solo exclusivamente una, ¿cómo se llama eso? ¿Perdón? Artículo. Un artículo en el que se exime los crímenes violentos, atento al tema, que esto tiene muchas... Los crímenes violentos que se cometan en días de levante sirven como eximente. ¿He dicho la palabra correctamente? Perfectamente. Bien, me alegro mucho. Es decir, te puedes cargar a alguien que igual te libras. Si hay levante, nada más. Bien, pues el levante no siempre estuvo en mi tierra. El levante no siempre corrió por el estrecho de Gibraltar. Cuentan una historia, hablan de una historia en la que cuentan cómo se inició el levante. Había llovido tanto y durante tantos días que en casa de Carlos de Oliva los cangrejos ya comenzaban a pasearse por los pasillos, por las habitaciones. Incluso alguno había tenido el atrevimiento de introducirse a través de las sábanas de Carlos. No tuvo más remedio entonces que levantarse y sacarlos uno a uno a escobazos de las habitaciones y el pasillo hasta que llegó a la puerta. Vivían justito cerca del mar. Y aquellos que habéis estado en Cádiz, sabéis que la arena de mi pueblo es blanca, fina, y que el mar es más que azul, verdoso. Y sabéis que cuando llueve, llueve. Y llueve tanto que de pronto no se puede ver absolutamente nada, apenas 50 metros. Y cuando Carlos se encontró en la puerta de su casa, se dio cuenta de que allí en el gallinero algo extraño pasaba. Las gallinas revoloteaban más de lo normal. Estaban demasiado excitadas. Y Carlos fue a ver qué ocurría. Las gotas de lluvia eran como pequeñas perlas que caían, porque allí el cielo nunca, absolutamente nunca, ni cuando llueve es oscuro, y la luz es tan intensa que las gotas de agua se convierten en perlas hasta que caen al suelo. Y allí en el gallinero, me lo creáis o no, se encontraba un viejo, justo en el fondo, un viejo casi sin pelo, casi sin dientes, que intentaba levantarse del suelo, debatiéndose entre el barro, pero no podía. ¿Y sabéis por qué? Porque se lo impedían sus dos enormes y peladas alas. Aquel viejo, en vez de brazos, tenía dos alas peladas, una pluma en una de ellas y apenas un par de ellas en la otra. Y Carlos se quedó tan nervioso que no sabía qué decir, de modo que llamó a Oliva a gritos, y Oliva se acercó y en cuanto lo vio tan práctica como las mujeres de mi pueblo, lo miró tan viejo, casi sin dientes, casi sin pelo, que no tuvo otra ocurrencia que decir:
coño, vamos a traerle un plato de puchero. Y Carlos la miró como diciendo, ¿pero de qué me cuentas? Le trajeron el puchero y esperaron al amanecer, y el amanecer llegó. ¿Sabéis? Hay una vieja, muy vieja, que vive todavía hoy, que todo lo sabe. Esta señora tan vieja había vivido tantas vidas y había vivido tantos sucesos en el estrecho de Gibraltar que cualquier pregunta ella podía responderla. De modo que en cuanto vio al viejo, miró a Carlos y a Oliva y les dijo: se trata sin duda de un ángel. Lo que pasa, Chema, que corren muy malos tiempos para la iglesia. Y fijaos cómo quedó este viejo. Así que la vieja auguró que aquello no podía traer nada bueno. Y Carlos y Oliva pensaron en miles de posibilidades de poder echar a aquel viejo de allí sin hacerle daño, sin molestarlo, sin ofenderlo. Pero ¿qué ocurre en los pueblos? Si en el patio de un colegio un niño se cae y de pronto 20, 30, 40, 50 niños se ponen alrededor, imaginaos qué no ocurriría cuando en un pueblo como mi pueblo, que además está lleno de cotillas, un ángel cae en casa de Carlos y Oliva a la orilla del mar. De pronto 100, 200, 300, 500 personas rodearon el gallinero. Y Carlos, que era un tipo muy práctico, pensó que aquello debía de ser económicamente interesante. Colocó un enorme cartel en el que se podía leer que todo aquel que quisiese ver al ángel debía pagar una cuota. Y así ocurrió. Todos, absolutamente todos los barbateños, y no solo la gente de Barbate, sino la gente de Conil, de Chiclana, de Tarifa, incluso de Cádiz, vinieron para ver al ángel, que era un ángel supuestamente milagroso. Y hay los milagros del ángel. Una vez, Chema, una vez el ángel miró a una señora que estaba como medio afónica, tenía problemas de voz y bueno, pues no consiguió ponerle una voz normal. Eso sí, le consiguió una hermosísima voz de barítono. Entre otros, esos eran los milagros. Aquella que fue con llagas en la piel y consiguió que de las llagas saliesen mariposas. No me digáis que la cura fue una mierda, pero preciosa. De modo que el ángel iba haciendo milagros sin decir absolutamente nada. Y poco a poco fue perdiendo popularidad. Y a medida que fue perdiendo popularidad, fue acercándose cada vez más al fondo del gallinero, recogiéndose un poquito y cantando canciones de amor. ¿Te acuerdas aquella de... Bien. Hoy yo que tenía que cantar a coro, me escondo del día, susurro estoy solo. ¿Qué hago tan lejos, dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos? Pienso en tu cabello que estalla en mi almohada y estoy que no puedo dar
otra batalla. Y se oían los susurros del ángel cantando al fondo del gallinero, mientras Carlos y Oliva soñaban y soñaban, y las arcas y los halcones se iban llenando y llenando, mientras al gallinero ni lo tocaban. Y así el tiempo pasó y llegó el circo mundial. A mi pueblo es una putada porque suele llegar el circo Quirós y mi sobrino siempre me pregunta: ¿Tito, tenemos un circo? No. Pero en este caso era el circo mundial. Y de pronto el ángel dejó de tener todo protagonismo y el circo mundial llegó al pueblo y se instauró. Y el jefe de pista comenzó a decir: bienvenidos, señoras y señores, al mayor espectáculo del mundo. Y allí las cebras, los caballos con plumas sobre sus cabezas, los tigres, los leones, la mujer barbuda y la mujer araña acapararon toda la atención, mientras el viejo se quedaba solo, viejo, solitario y callado, cantando de vez en cuando en el gallinero. Y el tiempo pasó. Y Carlos y Oliva se construyeron una casa enorme, justito a la orilla del mar, que si lo viese hoy la delegación de Costas tendrían problemas. Pero allí se quedó. Y el gallinero ni lo tocaron. Y tuvieron un hijo. Y el hijo enfermó. Y el ángel enfermó a la vez. Y el mismo médico que auscultó al niño, auscultó al ángel. Y le encontró tantos soplos en el corazón que dijo que no pasaría del verano, y el verano pasó y el ángel aún estaba allí. Y justo en esta fecha, en el otoño, una tarde mientras Oliva se encontraba en la cocina cortando unas cebollitas por aquí, unos ajitos por allá, se dio cuenta de que el viento comenzaba a soplar demasiado fuerte, mucho más fuerte de lo normal. Sacó la cabeza por la ventana y se dio cuenta de que allí, en la casa nueva, justo en la azotea, el ángel se había colocado y de sus plumas peladas ya no había prácticamente nada pelado. Había estado, mientras cantaba aquellas canciones de amor, cuidando muy frágilmente unas blancas y maravillosas plumas que agitaba fortísimamente, intentando encontrar un sustento en el aire, intentando encontrar un sustento en el viento, hasta que de pronto el viejo, aquel viejo casi sin dientes, casi sin pelo y con unas alas completamente nuevas, comenzó a alzarse en el horizonte hasta que se convirtió en un punto que nadie podía ver, y aún así Oliva podía verlo porque podía sentir cómo sonaban las notas de aquella canción que tantas noches había cantado. Y creo que acaso al fin lo he logrado, soñando tu abrazo, volando a tu lado.
un pequeñito descanso, nos tomamos una copita, ¿de acuerdo? Y volvemos en unos 10 minutitos así. Ok. Lo bueno es estar en la otra parte de la